Vale. Buenos días, buen día. Primero, bueno, lógicamente gracias por seguir aquí en este segundo y último día de la novena. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Vale. De la novena edición del Seminario de Investigación en Juventud. Si nos están viendo por streaming, gracias también por las personas que nos pudiesen estar viendo. Y nada, hoy también, no sé si se ha dicho, seguramente que sí, pues hoy es el día de Portugal, de la Revolución de los Claveles. Parabéns para todas las personas que están acá y que son de Portugal. Y vamos a comenzar con esta mesa 3, que se titula Discursos de odio y toxicidad en redes, ¿no? Qué importante y qué fundamental es hablar de los discursos de odio, dada la situación que hay sociopolítica a nivel global, ¿no? Qué fácil es también soltar un mensaje sin importar al final lo que a esa persona le puede afectar. Y pues tengo el honor de moderar esta mesa con estas personas que al final nos acompañan y bueno, no me voy a alargar mucho porque el tiempo es oro. Entonces voy a comenzar dándole las gracias, por supuesto, a Fernando, a María, a José María y a Miguel Ángel, que son las personas que nos acompañan en esta mesa. Y en primer lugar, pues voy a describir, voy a hacer una reseña de cada persona que nos acompaña en esta mesa. Tenéis 10 minutos, ya sabéis que el tiempo es oro, os tenéis que ceñir a ello porque bueno, es una de las cuestiones también que valoramos desde el comité científico, pues de cara a evaluar las comunicaciones, ¿no? Entonces, voy a presentar a Fernando Broncano. Él es ingeniero superior en informática y doctorando en el programa de doctorado de Tecnologías Informáticas por la Universidad de Extremadura. Actualmente es profesor sustituto del área de lenguajes y sistemas informáticos en la Escuela de Ingeniería Industriales, impartiendo docencia multidisciplinar en titulaciones de los campos sanitario, social y científico-técnico. Además, ha publicado diferentes trabajos académicos sobre procesamiento y análisis de datos, así como sobre teledetección. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Tienes 10 minutos y nada, la audiencia es tuya. Gracias a ti, Lidia, por esta magnífica presentación. No sé si ahora. Bueno, mientras que me cargue aquí la pantalla y pueda proyectar la primera diapositiva, me voy presentando. Buenas tardes, buenos días, perdón, que todavía no son las 12. Buen día para los compañeros portugueses. Y en primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo la presentación de la profesora Filipa Subtil. Parabéns pela súa presentación. Foi unha presentación magnífica y que tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos a hablar en esta mesa, ¿no? Yo presento el trabajo sobre sesgos algorítmicos aplicado a redes sociales y sobre todo a la generación que nos atañe hoy, a la generación Z, a la generación que todos los que estamos aquí en esta mesa pertenecemos. Este trabajo no lo presento solo, aunque esté yo aquí haciendo esta presentación, no es un trabajo que yo haya elaborado solo, sino que lo he elaborado con ayuda de mi compañero Pedro Gallardo, que tuvo el placer de exponer ayer aquí, y Alejandro del Pino, que jefe de estudio en un colegio y por labores docentes, pues no ha podido acompañarnos en este seminario. Lo primero que quiero mostrar son estas dos imágenes. Estas dos imágenes nos han llamado mucho la atención. Son dos titulares de prensa de algunos hechos que han tenido lugar en los últimos años. En la parte izquierda vemos una serie de chicos que estuvieron en una batalla campal en Torre Pacheco. Torre Pacheco es una localidad de Murcia, para aquellos compañeros portugueses, en la que debido a mensajes de odio, se
resultó en esto, ¿no? En que una horda de jóvenes fueran a atacar y aterrorizar a la población de Torre Pacheco, precisamente por mensajes de odio. Precisamente había salido, por lo visto, un grupo de jóvenes habían atacado a un local y precisamente eso desató un mensaje de odio bastante fuerte, conllevando a eso, a que un conjunto de jóvenes con malas intenciones estuvieran aterrorizando, en este caso, a toda la población. En la parte de la derecha vemos al Vice Pérez. Alvise Pérez es eurodiputado por España en el Parlamento Europeo. Consiguió 800.000 votos de las últimas elecciones europeas y consiguió 3 escaños. Eso no es lo importante, sino lo importante es cómo lo consiguió. Alvise Pérez consigue estos votos con estructuras que no estábamos acostumbrados a ver. No presentó un partido político, sino que movió sus votos y a sus votantes mediante una red social, mediante grupos de Telegram, mediante grupos movidos, en este caso, por el odio hacia la sociedad actual, derivado pues, precisamente de las causas que nos comentaba la profesora Filipa en su ponencia anterior, ¿no? Y dentro de todo esto, ¿por qué funciona, no? Explicamos este caso de comunicación, pero ¿esto por qué funciona? Funciona precisamente por los algoritmos. Funciona precisamente porque ahora mismo tenemos un ecosistema tecnológico que soporta todos estos casos de información y muchas veces, como bien nos decía el doctor Daniel, de desinformación. Principalmente este contenido presenta indignación, presenta miedo, pero hay una cosa clave y fundamental, la pertenencia al grupo, la pertenencia de grupo. La gente que está dentro de estos grupos están dentro de estos grupos porque se sienten acompañados en una sociedad, en un grupo, tienen una pertenencia. Y muchos de estos jóvenes se han ido o han transitado hacia estos grupos precisamente por ese sentimiento de pertenencia. Este sentimiento de pertenencia se crea a causa de un sesgo algorítmico o de una deriva algorítmica. Tradicionalmente, nosotros enseñamos en redes sociales aquello que quiere ver cada una de las personas que están consumiendo ese contenido, y ese es el contenido que sabemos que va a haber y sabemos que es el tiempo, que más tiempo va a pasar en la pantalla. Eso es lo fundamental. Las redes sociales manejan publicidad y manejan uso. Cuanto más tiempo usemos las redes sociales, los beneficios para estas empresas serán mayores. Por eso siempre nos muestra contenido que queremos ver en base a aquellos mensajes y aquellos valores que han podido aprender y aquellas características que han podido aprender sobre nosotros. En común estos casos tienen el siguiente esquema. Un algoritmo, en este caso un grupo de Telegram, un algoritmo de Instagram, recomienda estos casos, muestra estas noticias a este grupo de personas y a través de sus comentarios y a través de estos grupos, formados, alimentan esta cámara de odio. Esta cámara de odio repercute en una radicalización que ha sido progresiva y en muchos casos acabó, pues como acabó hace algunos meses en Murcia, y que tuvimos que ver este esperpéntico espectáculo todos desde nuestra casa, ¿no? Igualmente, acostumbrados todos a estructuras partidistas, ¿no? que los partidos son al final agrupaciones de personas, vemos que estos partidos han dejado de ser presenciales, han dejado de tener interés en la sociedad para tener al final materias populistas y alimentadas en la información y en la desinformación. Por entrar un poquito más en el caso, por hablar de datos más técnicos, el Gobierno de España, a través del sistema Faro en el informe Obersare, realizó un análisis de todos estos mensajes o de una parte de estos mensajes, y el 91% de estos mensajes, sacó una de las conclusiones, iba dirigido contra el mismo grupo poblacional, ¿no? Esto alimenta el discurso del ellos y del nosotros, un discurso que lo que pretende es enfrentar a la sociedad y, en este caso, polarizar a la sociedad. Uno de los puntos más importantes fue este pico de 190.000 mensajes en todo el mes de junio, que no solo fue en España, sino que se incrementó por otras redes sociales y por otros grupos que tienen interés en desestabilizar los regímenes, en este caso democráticos, que tenemos en Europa, ¿no? En este caso, un grupo ruso, Pravda, se dedicó precisamente a maximizar el alcance de toda esta información. Aquí lo que quiero mostrar es que solo el 22% de este contenido fue retirado. Ayer Pedro nos comentaba cómo moderamos el contenido en redes sociales. Y en este caso, esta moderación
pues no funciona correctamente porque solo el 22% de ese contenido se consideró ofensivo contra alguna de las personas, quedando pues todo este 78%. Aquí lo que vemos claramente es que la normativa no se aplica correctamente, pero no es capaz de tener el alcance y de tener la aplicación completa. Entonces vemos que una moderación automatizada no basta. No podemos dejar decisiones humanas en manos de máquinas. Las decisiones humanas deben seguir diferenciándonos con respecto, en este caso, a sistemas como de inteligencia artificial o basados en la inteligencia artificial. El segundo caso, seguramente que lo conocéis mucho, ¿no? 800.000 votos con 3 eurodiputados no es una cosa que se consiga de forma fácil, es una cosa que se consigue a través de movimientos sociales, en este caso de desencanto, ¿no? Principalmente, bueno, pues el desencanto que puede tener una parte de la juventud, de la generación Z, como bien nos comentaba la profesora Filipa, con respecto a la sociedad. Bueno, es una sociedad muy bien formada, pero que a lo mejor no encuentra referencia en salarios competitivos o no encuentra una vivienda donde poder desarrollar su vida. Esto hace que en este caso pues, podamos encontrar a gente desencantada que encuentre refugio o encuentre pertenencia dentro de todos estos grupos y todos estos casos, ¿no? Y a estos dos casos me voy a atrever a ponerle el nombre de ciberataque social. ¿Por qué? Bueno, pues un ciberataque ataca un sistema informático, pero un ciberataque social ataca a la sociedad a través de sistemas informáticos, ¿no? Queremos combinar, por un lado, el término de ingeniería social, aplicar términos ingenieriles sobre la sociedad para sacar un rédito político, económico o social, pero si lo mezclamos junto con esta amplificación algorítmica, con este conjunto de redes sociales, de medios sociales, lo que nos genera es este ciberataque social. Vemos que estos casos corresponden a esta categoría. Usan sistemas sociales, de ingeniería social, cómo convencer a la población sobre un tópico y cómo introducimos estos tópicos en las redes sociales, en este caso, para amplificar y llegar a la máxima población posible. En todo ello, la regulación, como os comentaba ayer, la Directiva de Servicios Digitales de la Unión Europea y, en este caso, el reglamento, la Directiva de Inteligencia Artificial, bueno, pues a veces no llegan del todo, ¿no? ¿Y qué es lo que no capturan, no? Pues no capturan este discurso poco ético, ¿no?, que tenemos en redes sociales, más bien de desinformación. No se sigue sin capturar. Y es una cosa que tenemos que revisar en esta normativa. Debe verse y debe revisarse, simplemente para que la aplicación de esta normativa consiga una retirada de contenido mayor contra la población. No podemos vivir constantemente enfrentados y no podemos vivir constantemente en la guerra pública entre el ellos y el nosotros. Es un discurso deshumanizador que no aporta nada a la sociedad. Y todo ello, pues ya os digo, se consigue con el sesgo algorítmico, con la deriva algorítmica, que como hay contenido que no se retira, la gente lo sigue consumiendo, lo sigue viendo, el tiempo de uso sigue aumentando y los beneficios de estas plataformas siguen creciendo. En este esquema, un joven es receptor de un discurso, pero a la vez, mediante su interacción o su alcance en redes sociales, difunde este medio o esta información y hace que llegue a otros jóvenes. Como conclusión, simplemente terminar diciendo que no vamos a prohibir los memes, no tenemos que prohibir el contenido en redes sociales, sino que lo que tenemos que profundizar es en qué contenido debemos retirar, para que en este caso la amplificación algorítmica no derive en este caso en el empeoramiento de la sociedad. Terminar diciendo que el odio no nace en los sistemas, el odio no nace en los algoritmos, pero sin este odio no se llegaría tan lejos, tan rápido, ni a tanta gente como en este caso estamos viendo en nuestra sociedad actual. Gracias por la presentación, gracias por escucharme y con esto finalizo. Gracias, Fernando, por tu presentación y por tu intervención. Es verdad que al final pues los algoritmos, dependiendo de lo que consumas, es al final lo que te va saliendo pues en las redes sociales, en ese contenido, ¿no? Y qué importante, pues como buenamente hemos dicho, el hablar
y el reivindicar que no todo discurso vale. Vale, la siguiente intervención va a ser de José María Nieto Tapia, con su comunicación Consecuencias jurídicas del discurso de odio en entornos digitales entre la libertad de expresión y el delito. José María es abogado e investigador en la Universidad de Extremadura, ha participado como ponente en diferentes congresos y jornadas y ha publicado varios artículos en revistas internacionales. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en el programa de Economía y Empresa de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, José María, y el micrófono es tuyo. Me sumo a los agradecimientos que ya se han vertido desde esta tribuna. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Y vamos a abordar este tema, que seguramente con el título ustedes tengan una idea preconcebida de lo que puede venir a ser, pero vamos a comenzar. Yo les voy a hacer un planteamiento, les voy a poner en situación y después vamos a ir viendo qué consecuencias tiene unos ciertos comportamientos que se dan en entornos digitales. Y luego reflexionaremos sobre cómo está la situación actualmente. El artículo 20 de la Constitución española reconoce, consagra, el derecho fundamental. ¿A qué? A la libertad de expresión. A que nosotros, los seres humanos, los españoles, podamos expresar ideas, convenciones, opiniones, con total libertad. ¿O no? ¿O sí? Pero también consagra el derecho que tenemos como ciudadanos a recibir información. Pero también protege a aquellos que la dan. Normalmente periodistas, pero no siempre. Porque si bien es cierto que la libertad de expresión la tenemos todos, el ciudadano medio de a pie, parece que la libertad de información solo recae en aquellos que ejercen profesionalmente la comunicación, la información, periodistas. Pero llega algo llamado Internet que lo cambia todo. Porque ahora esa capacidad que parecía reservada solo a unos pocos periodistas profesionales, de pronto también el ciudadano de a pie va a tener un gran impacto. Internet permite que una persona cualquiera pueda tener una capacidad de influencia sobre los demás, o sea, a la hora de transmitir un mensaje, muy poderosa. Claro, incluso superior a la que pueda llegar a tener un periodista profesional. Es el paradigma que lo cambia todo. Insisto, la libertad de información, la libertad de comunicación, también la tiene el ciudadano de a pie. Por supuesto, el profesional, pero también el ciudadano de a pie. Muy importante eso, porque no todo el mundo lo sabe ni es consciente de ello. El conflicto social, lo he llamado así, le he querido dar ese tratamiento, al final surge cuando ejercemos estos derechos y libertades. Claro, y aquí es donde vienen, o pueden venir, la falta de respeto, la toxicidad, el odio, la deshumanización, la apología, desinformación, fake news, Claro, ¿dónde está el límite? Claro, hay una máxima que podemos resumir de la siguiente forma. Mis derechos y libertades terminan donde comienzan las de los demás. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Pero, yéndonos a los entornos digitales, es evidente que el conflicto se ha trasladado a la esfera digital. Por supuesto, donde precisamente durante mucho tiempo se ha creído que ahí eres más libre todavía. No hay límites, eres impune, no hay control. En Internet vale todo. Pues no, no vale todo. Falso. Hay conductas que están tipificadas como delito. Y no quiero ponerme
técnicamente a hablar sobre cuestiones jurídicas, pero quédense que el artículo 510 del Código Penal español castiga, pena, a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos, ¿verdad? Al final, no todo vale. No todo vale. En España, y este dato se los quiero dar por ser muy curioso, este delito lo cometen no un rango determinado de edad, cualquier persona. ¿Por qué? Porque el acceso a Internet es fácil y sencillo. Y la capacidad que tenemos para escribir y publicar y decir y opinar y tal, es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo. Si bien es cierto que aquí estáis viendo una pequeña gráfica del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del año 2024, hay un patrón que llama poderosamente la atención, y es que este tipo de delitos o incidentes, como lo ha querido llamar el Ministerio del Interior, es cometido por hombres, en su mayoría. Casi un 80%, más de un 80%, frente al 20% de mujeres. Es curioso, es un dato curioso. Pero claro, Internet también tiene sus desafíos. Claro, ¿cómo controlamos un delito de odio? Una humillación en Internet. Es muy complicado. El control, al final, es un reto y que lo seguirá siendo siempre. Porque es muy difícil controlar personas. Uno puede pensar lo que quiera, por supuesto. Eso no está penado. Pero una vez que exterioriza, realiza un comportamiento, ahí ya podría estar, según el contenido, cometiendo un delito o no. Pero claro, ¿quién controla eso? Los jueces de Internet no existen. Los jueces son personas físicas al servicio de la justicia. Pero en Internet hay jueces, hay policía en Internet. Pues sí. La policía que todos conocemos, la policía y la Guardia Civil, están en los entornos digitales y por supuesto que controlan. Perdón. Por supuesto que controlan. La moderación, pues sí, es una responsabilidad de las plataformas. Pero, evidentemente, la preocupación social existe. El alarmismo social existe. Y los gobiernos toman cartas en el asunto. Los gobiernos preocupados por este tipo de conductas actúan. El Gobierno de España, el Congreso de España, está en estos momentos tramitando una futura ley para la protección de los menores en los entornos digitales. Y una de sus ideas era limitar el acceso a 16 años para la creación de cuentas en redes sociales. Desafíos, retos. Tendrán mayor o menor calado, pero se están haciendo cosas, se está actuando. El escenario de la comisión del delito es Internet. Claro, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas? Complicado. Porque la plataforma al final es eso, un medio. Pero quien escribe es una persona concreta. La capacidad de reacción ante este tipo de conducta, pues complicado. Y después también existe, como nuestro querido ponente Fernando, la masa dirigida, ¿verdad? Pues mire, en el año 2017 hubo un caso muy polémico aquí en España en el que un youtuber llamado Reset pues hizo una broma, él decía que era una broma, en la que echó pasta de dientes en unas galletas y se las entregó a un mendigo que estaba pidiendo en la calle. Ese mendigo se las comió y, bueno, tuvo problemas de tipo gastroenteritis y tal, enfermó, problemas digestivos, enfermó. Bueno, pues este señor fue condenado y se le prohibió durante 5 años acceder a la red social en la que se cometió el delito, que es YouTube. Durante 5 años esa persona no podía acceder a YouTube, ni crear contenido en YouTube. Ese es el nuevo entorno donde se está cometiendo el delito. Aquí les traigo otro ejemplo, un guardia civil que vertió opiniones sobre menores no acompañados, menas, fue separado del cuerpo. El Tribunal Supremo nos recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede ser el motivo, o mejor, la excusa, en que ampararse cuando objetivamente, de manera consciente y voluntaria, se vierten expresiones o se realizan comentarios que entran en conflicto con derechos constitucionales. Por supuesto, derechos constitucionales al honor, a mi imagen, a mi intimidad. Claro, y no pueden conculcarme eso.
mi proyección. Por supuesto, el rol de las plataformas es que nos pone a nuestra disposición, a disposición de todos los usuarios, la capacidad de reportar. ¿Pero es suficiente? No lo sabemos. La medición, ¿quién mide? ¿Quién mide si algo está en el borde del delito o el delito? ¿Quién lo mide? Claro, es un escenario complejo y, por supuesto, limitar o retirar contenido puede llegar a ser algo político y no podemos caer en la politización. Y ya como reflexión final, todos debemos contribuir a la sensibilización de la sociedad y, por supuesto, mostrar que ciertas conductas discriminatorias y motivadas por el odio en el entorno digital no quedan impunes. Muchas gracias. Gracias, José María, también por tu intervención y por regirte en el tiempo. Sí, yo sé que ha sido complicado porque tú hablas mucho. Pero bueno, ya nos conocemos. Sí, o sea, también lo vemos, ¿no? Es verdad que están las leyes, está legislado, no todo vale, pero aún así, y esto opinión personal, es verdad que no se está trabajando en ello, o sea, al final se está permitiendo todo y, como tú has dicho, no todo vale, ¿no? Entonces, bueno, tendremos oportunidad para hablarlo después en la ronda de preguntas. Vale, la siguiente persona que nos va a presentar su comunicación, el meme egoísta, de la réplica cultural a la implantación de ideas, es la investigadora María Pozo Moreno. Muchas gracias, María, por estar aquí. No te levantes aún porque tengo que describirte. Ella es graduada en Biología por la Universidad de Extremadura y con máster en Formación del Profesorado. Actualmente cursando el máster en Educación Digital. Cuenta con una firme vocación por la enseñanza de Biología y Geología en educación secundaria, complementando su formación continuamente con diversos cursos orientados a la docencia. Ahora sí, María, te puedes levantar sin ningún problema. Y nada, el público es tuyo. Bueno, muchas gracias, Lidia. Buenos días, soy María y voy a presentar el trabajo titulado... ¿A dónde le tengo que dar? A ver. Y voy a presentar el trabajo titulado El meme egoísta de la réplica cultural a la implantación de ideas. Para ello voy a seguir el índice que aparece en pantalla y me gustaría comenzar con una pregunta, que es ¿de dónde viene el concepto de meme? Seguramente si os preguntase qué es un meme, pues muchos de vosotros tendríais una idea, al igual relacionada con Internet. Pero la pregunta clave no es qué es un meme, que eso más o menos sí que sabemos ubicarlo todos, sino de dónde viene el concepto. Y aquí aparece la primera sorpresa, y es que los memes no nacieron en Internet ni en las redes sociales, sino en el ámbito de la biología evolutiva. Para entenderlo tenemos que remontarnos a 50 años, a 1976, cuando el zoólogo evolutivo Richard Dawkins publicó su libro El gen egoísta. Según esta obra, los verdaderos protagonistas de la evolución no son ni los individuos ni siquiera las especies, sino los genes. Para este autor, los genes son unidades de información biológica cuyo objetivo final es perpetuarse, compiten entre sí por sobrevivir y transmitirse a la siguiente generación. Y según esta obra, pues todos nosotros somos en realidad máquinas de supervivencia construidas por los propios genes para asegurar su transmisión de generación en generación. Según esta obra, pues muchas de las acciones cotidianas que realizamos serían estrategias al servicio de los genes, por ejemplo, desde alimentarnos, lo que asegura nuestra supervivencia y por tanto también la supervivencia de nuestros genes, hasta cuidar a nuestros familiares con los que generalmente compartimos parte de nuestra carga genética y al cuidarlos a ellos, en último término, estamos cuidando los genes que compartimos. Entonces, este autor al final de su obra se propone, ¿y si las ideas también se comportaran igual que los genes? Es decir, ¿y si las ideas también evolucionaran, compitieran y lucharan por sobrevivir?
Para nombrar este nuevo concepto acuñó el término meme, del griego mimema, que significa algo que se imita. Para Dawkins, el meme sería una unidad de información cultural que se transmite de mente en mente. Serían como una especie de virus mentales que parasitan nuestro cerebro. Y al igual que los genes compiten por tener un espacio en el ADN, los memes competirían por un recurso limitado y valioso que es nuestra atención y nuestra memoria. Y de hecho, los memes llevan conviviendo con nosotros mucho más tiempo de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿cómo se extendió el fuego? Pues esto es porque alguien lo descubrió y el resto lo replicó por imitación. Y este proceso es en esencia un fenómeno memético. Y lo mismo ocurre con las canciones, los refranes, los chistes. Todos ellos funcionan como memes, es decir, elementos culturales que por un lado se replican, van pasando de un individuo a otro. En segundo lugar, mutan, tienen capacidad para cambiar y adaptarse. Esto ocurre cada vez que una persona genera una nueva versión de un meme. Y por último, compiten, es decir, solo los más aptos logran sobrevivir en la memoria colectiva. Desde esta perspectiva, bueno, pues el ser humano convive con dos sistemas evolutivos que operan paralelamente. Por un lado, los genes, cuya evolución es lenta y biológica, y por otro lado, los memes, cuya evolución es cultural y extremadamente rápida. Y aquí aparece la primera diferencia, la velocidad. Mientras que la evolución de un gen es extremadamente lenta y requiere generaciones para mutar y para propagarse por la población, un meme solo requiere cuestión de horas para conquistar el mundo a través del gran acelerador que existe hoy en día, que es el Internet. Y hay algo aún más importante e inquietante, y es que el éxito de un meme no depende de que sea verdadero o útil para nosotros, sino de su capacidad para reproducirse. Es decir, para que un meme tenga éxito, no necesita ser verdadero, sino simplemente fácil de recordar, repetir y compartir. Una vez hemos superado la conceptualización del meme y su origen, vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta, que es ¿por qué algunas ideas o memes se propagan con facilidad mientras otras, en cambio, desaparecen? Para entenderlo, vamos a analizar las características que permiten a los memes sobrevivir en el ecosistema digital. En primer lugar, encontramos la simplicidad cognitiva. Los memes son capaces de reducir realidades complejas a una imagen acompañada de un texto breve. Esto implica un bajo esfuerzo de procesamiento que hace que el cerebro lo entienda rápidamente y muchas veces lo interiorice sin ser realmente conscientes de ello. En segundo lugar, está la carga emocional. Aquellos memes que nos hacen reír, indignarnos o sentirnos identificados, pues tienen mayor probabilidad de que sean recordados y compartidos. ¿Esto por qué sucede? Porque la emoción generalmente precede al razonamiento. Y aquellos memes que nos causan una emoción o hace que nos sintamos identificados, pues tienen mayor probabilidad de que se fijen en nuestra mente. Otro elemento clave es el sentimiento de pertenencia. Los memes funcionan como códigos compartidos. Si tú entiendes un meme, sientes que perteneces a un grupo. Y ese sentimiento de pertenencia refuerza la aceptación del mensaje. Por ejemplo, un meme sobre selectividad pues posiblemente no sea entendido en países donde esta prueba no existe, lo que indica que los memes, por tanto, están profundamente ligados a su contexto cultural. Y por último, un elemento clave, la adaptabilidad. Un meme exitoso generalmente no es una pieza aislada, sino una pieza que permite múltiples versiones. Funciona como una plantilla que los usuarios pueden adaptar según su contexto. Y cada vez que un usuario genera una nueva versión de un meme y lo publica, pues está contribuyendo a su supervivencia. Un ejemplo de ello es el meme de Keep Calm, que en un principio pues, fue originado por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial para animar al pueblo inglés a resistir, pero que con el paso del tiempo pues, se ha ido adaptando a distintas culturas y a distintos idiomas, mostrando que esa adaptabilidad del meme es esencial para su permanencia. Una vez entendidas las características principales de los memes, vamos a intentar pues, dar respuesta a otra pregunta clave, que es cómo influyen los memes en nuestra forma de pensar. Y aquí entramos en una idea central. Los memes no solo son entretenimiento, sino que pueden actuar como vehículos de pensamiento. Algunos autores dicen que son herramientas de influencia cognitiva indirecta. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en primer lugar, hablamos de su capacidad para implementar ideas. A diferencia de un argumento lógico, el meme no intenta
convencerte de algo directamente, pero sí que introduce ideas de manera sutil. Y esto hace que muchas veces adoptemos creencias sin ser luego conscientes de dónde venían esas ideas. A esto se le suma el efecto de verdad ilusoria, que es que la repetición constante de una verdad, aunque sea falsa, genera familiaridad. Y esa familiaridad es confundida muchas veces por nuestro cerebro con verdad. Caemos en el clásico pensamiento de si todo el mundo lo comparte, algo de cierto tendrá. Esto en el entorno digital es extremadamente peligroso, ya que la repetición masiva de un meme falso pues, puede acabar colándose en el pensamiento colectivo. Y por último, bueno, pues los memes refuerzan los sesgos cognitivos, específicamente el sesgo de confirmación. Todos tendemos a compartir aquellos memes que refuerzan lo que pensamos. Y a cambio, las redes sociales nos muestran contenidos a través de sus algoritmos sobre ideas que casan con nuestros pensamientos, lo que puede llevarnos a adoptar cada vez posturas más polarizadas. Esto se ve muy bien en los memes políticos, que no solo expresan ideas, sino que además pues, intentan generalmente desacreditar o ridiculizar posiciones contrarias. Llegados a este punto, es importante entender que los memes que triunfan no son necesariamente los más éticos ni los más verdaderos, sino los más adaptativos. De hecho, como ahí pongo un meme falso pero emocionalmente potente, suele difundirse más que una verdad compleja. Y esto convierte al meme en una herramienta de propaganda cognitiva. Empresas o instituciones los utilizan para introducir sus ideas a través del humor o la ironía, logrando que sean los propios usuarios quienes las difundan al compartirlas. Para ir finalizando, bueno, pues hemos recorrido un camino que va desde el concepto del meme en la obra de Dawkins hasta su papel actual en las redes sociales. Hemos visto que al igual que los genes utilizan a los organismos para perpetuarse, los memes utilizan a las personas para sobrevivir culturalmente. Y una vez sabemos esto, ya no es tan importante la pregunta con la que inicié la exposición, que decía de dónde viene el concepto meme, sino que cada vez que compartimos un contenido, qué ideas estamos ayudando a sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención. Están siendo trabajos bastante buenos, la verdad. El comité científico igual lo tiene complicado. Y son cuestiones que son interesantes de saber, ¿no? De dónde vienen los memes, cómo ha evolucionado pues los memes, ¿no? Y que es algo que estamos en el día a día. Y bueno, lo que queremos también es eso, transmitir con el meme que realizamos. Entonces, muchísimas gracias, María, por tu intervención. La siguiente persona que nos va a presentar su comunicación titulada Estos son los problemas del directo, ¿vale? Inteligencia emocional y FOMO como predictores del uso problemático de redes sociales, estudio piloto en jóvenes españoles. Es el doctor Miguel Ángel Martín Parrilla. Él es personal docente e investigador en la Universidad de Extremadura, adscrito al Departamento de Enfermería en el Centro Universitario de Plasencia. Es doctor en biomedicina aplicada con mención europea, cum laude, con investigación centrada en la simulación clínica y el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de enfermería. Su actividad científica se orienta al estudio de burnout, la salud mental, la calidad en los pacientes, la calidad de vida en pacientes y la innovación docente en ciencias de la salud. Ha publicado en revistas internacionales de impacto y participa en proyectos de investigación competitivos en el ámbito biosanitario. Cuenta con experiencia clínica previa en distintos ámbitos asistenciales dentro de Extremadura. Con esta última comunicación, pues finalizamos esta tercera mesa de esta edición del seminario y luego pasaremos con las preguntas. Así que nada, Miguel Ángel, el micro es tuyo. Muchísimas gracias, Lidia. Se te ha olvidado decir que esta ya es mi quinta edición aquí, presentando comunicaciones. Ya no voy cumpliendo años, sino voy cumpliendo seminarios ibéricos de investigación en juventud. Bueno, y muchas gracias.
Y dar las gracias a ti, presidenta y directora de este congreso, y al codirector, porque la verdad que está siendo magnífico. Muchísimas gracias por todo. Buen día, buenos días. Voy a comenzar presentando mi comunicación, que es un estudio piloto en jóvenes españoles titulado Inteligencia emocional y FOMO como predictores del uso problemático de las redes sociales. Bien. En primer lugar, claro, ya en el título empezamos a hablar de dos conceptos que se han empezado a escuchar y que están en boca de todos: inteligencia emocional, FOMO, pero ¿qué es realmente esto? Bueno, los que son un poco más mayores habrán escuchado el concepto de inteligencia emocional, porque aunque fueron los autores Salovey y Myers los que iniciaron este modelo de inteligencia emocional, no fue hasta un periodista llamado Goleman, que es conocido, que fue el trending topic de su época, el que impulsó este concepto. ¿Pero qué quiere decir exactamente esto de inteligencia emocional? Pues está compuesto por 4 componentes principales, que son la percepción emocional, el manejo emocional, la gestión emocional y la comprensión emocional, que son los componentes que nos permiten manejar, gestionar, entender todo lo que tiene que ver, todas las plataformas emocionales que van a pasar por cada uno de nosotros. Y el segundo concepto que aparece en el título es el FOMO, que lo utilizamos muy comúnmente. Yo hasta antes de estudiar lo utilizaba como literalmente lo que significa, ¿no?, que es el fear of missing out, que es el miedo a perderse algo, pero va un poquito más allá, porque ya nos está hablando de conceptos un poquito más complejos, como pueden ser la ansiedad social, la necesidad de conexión, de estar siempre en línea, y la comparación social. Porque claro, nosotros estamos viendo que la sociedad, a través de nuestras pantallas, ya sea en el sofá de nuestra casa, paseando, están teniendo unas experiencias que nosotros no. Esto ya nos está empezando a afectar de cierta manera. Y ahora vamos a intentar averiguar cómo. Para ello, nos planteamos como objetivo analizar la relación entre todas las dimensiones de la inteligencia emocional y el uso problemático de las redes sociales en sí. Y así como explorar cuál es el papel específico de este miedo a perderse algo en todo el conjunto de inteligencia emocional con el desarrollo vital de los jóvenes españoles. Para ello hemos hecho un estudio analítico con pilotos, con 160 jóvenes españoles con edades comprendidas entre 18 y 35 años, y hemos utilizado 5 herramientas que tienen multitud de variables, pero que a la hora de pasar los cuestionarios se hacía bastante leve para ellos poder contestarlo. El primero de todos es el Trait Meta Mood Scales, que mide los conceptos de atención emocional, la claridad emocional y la reparación emocional, que nos están explicando cómo entendemos, percibimos y regulamos todas nuestras emociones. En segundo lugar, el Virgin Social Media Addiction Scale, que como todo en inglés se lee al revés, que es la escala de adicción a las redes sociales de Virgin, que mide 6 componentes principales, que el primero de ellos es la saliencia, que es cuán importantes son las redes sociales en nuestra vida; la modificación del humor, que es cómo utilizamos esas redes sociales para evadirnos, abstraernos de la realidad en la que vivimos; la tolerancia, que es la necesidad de aumentar esas horas de redes sociales para mejorar nuestro bienestar emocional; la abstinencia, que es el sentimiento negativo de no poder estar conectados en red; el conflicto, que son estos problemas interpersonales o dentro del trabajo o de los estudios, en muchos casos, que nos generan el abuso de las redes sociales. Y en última instancia también mide la recaída, que son los valores de volver atrás después de un uso excesivo, ¿no? Paso por una época en la que abuso menos de las redes sociales, pero vuelvo a recaer. En tercer lugar, medimos el FOMO, el propio miedo a perdernos algo. Luego, además, pasamos la escala mundialmente extendida de la OMS, que es la escala de bienestar emocional, que tiene 5 ítems, y el Bristol Control Scale, que es una escala que va a medir el rasgo de la personalidad de autocontrol. O sea, cómo somos nosotros capaces de controlar a nosotros mismos.
Y además también se le pidió en última instancia que los participantes se metieran en su teléfono y comprobaran cuál era la suma de todas las horas que estaban pasando en redes sociales, entre TikTok, Twitter, Instagram, X, Twitter antiguo ahora X, sumando todos que lo pusieran. Entonces queríamos ver si todo esto, de cierta manera, tenía alguna relación. Vale, el grupo era bastante homogéneo, como podéis ver en edades, sobre todo se agrupan a nivel central, con una edad media de 26, contábamos con 84 participantes varones y 76 mujeres. Claro, y nosotros primero, cuando iniciamos un proyecto estadístico y encontramos tantas variables, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo se relacionan estas variables entre sí? Claro. Exponerlo aquí en una pantalla tiende a ser complejo porque tenemos que hacer una tabla de 12 por 12 donde vamos a ver cómo interaccionan unas con unas. Entonces yo se lo traigo, perdonad por la cantidad de texto, pero es la única manera que tenía yo de resumir todos y cada uno de los hallazgos que hemos encontrado. En primer lugar, nos dimos cuenta que el uso problemático de las redes sociales se va a relacionar positivamente con el FOMO. Simplemente estamos encontrando que hay relaciones. Todavía no vamos a explicar en qué consiste. Se va a relacionar con este miedo y con las horas en las que pasamos en las redes sociales. Además, se va a correlacionar negativamente, es decir, en caso contrario, cuanto más menos, con la reparación emocional, que es uno de los componentes que he dicho de inteligencia emocional, con el propio autocontrol, que es un rasgo de la personalidad, y con el bienestar emocional. Luego ya vamos a medir el propio miedo, con qué se relaciona, que se va a relacionar con las horas de uso y negativamente con la inteligencia emocional, específicamente con la reparación y con nuestro estado de bienestar. Y en última instancia, ya volviendo ya a los inicios del título, hemos hablado del uso problemático, hemos hablado del FOMO y ahora inteligencia emocional. ¿Cómo se relaciona? Si volvíamos otra vez a esa matriz de correlaciones, que es como vemos cada una de las variables de manera independiente, vamos a ver que la reparación emocional presentó más consistencia que las otras dos. O sea, de los tres componentes principales de la inteligencia emocional que mide el TMMS-24, la más potente es cómo gestionamos esto. Claro, lo siguiente es, vale, ¿podemos explicarlo? Hicimos un modelo de regresión logística y nos dimos cuenta que, en efecto, el uso problemático se va a explicar por 4 principales componentes, que van a ser el propio miedo, la cantidad de horas y nos va a proteger de ello nuestro nivel de inteligencia emocional, específicamente el de reparación emocional, que quiere decir cómo gestionamos las redes sociales, y que hayamos construido, la personalidad es un constructo, lo definiría con una palabra como nuestra identidad, nuestro DNI personal. Tener un mayor nivel de autocontrol nos va a proteger. Claro, luego vimos que el propio bienestar tenía un efecto un poco marginal, que no se veía estadísticamente si podía llegar o no a explicarlo, pero estaba ahí. Y claro, ya hemos visto otra vez la palabra FOMO, aquí como variable explicativa. ¿Qué mediación tiene? ¿Qué poder? Pues le hace un análisis de mediación a través del bootstrapping para ver el efecto total que tiene esto sobre los individuos. De manera significativa se puede correlacionar tanto de manera directa como de manera indirecta. Eso quiere decir que va en ambos sentidos. Vale, ¿todo esto qué quiere decir? Bueno, pues en primer lugar que la variable central que nos hemos dado cuenta es que el propio miedo a perderse algo va a ser lo que va a impulsar este uso excesivo de las redes sociales, porque se usa el móvil como una estrategia fallida de regulación ante esta ansiedad social, que es lo que hemos visto que es uno de los principales componentes del FOMO. Además, la inteligencia emocional, sobre todo lo que hemos comentado de la reparación emocional, va a ser el que tenga más potencia para prevenirnos de este abuso, de esta adicción, porque va a actuar como un factor protector, que es como lo llamamos en estadística, con respecto a esto. Y ya como hallazgos más críticos, que a mayor tiempo, mayor riesgo de tener patrones adictivos. Esa conclusión no sorprende a nadie, ¿no? Más veces producimos algo, más veces cumplimos algo, más se cumple. Que no es tanto conocer nuestras emociones, sino cómo las gestionamos lo que nos va a proteger, y que una buena inteligencia emocional funciona porque va a reducir el FOMO.
A modo de conclusión, estos resultados pues, nos permiten concluir que este uso problemático de las redes sociales no se puede explicar a partir de una variable única, como he dicho, sino que va a responder a esa interacción que existe entre los distintos componentes, específicamente en cómo confrontamos el miedo y cómo entendemos y cómo gestionamos nuestras emociones. Además, este patrón lo que está reforzando es que tenemos que abordar este fenómeno de una perspectiva mucho más integradora, teniendo en cuenta tanto las habilidades individuales como el entorno digital. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Miguel Ángel, por tu presentación y tu intervención. Cuando te estaba escuchando, estaba recordando que es verdad que nos afecta mucho, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿no? Yo creo que a todas y a todos nos ocurre el hecho de, pues, por ejemplo, si subes una foto, si subes un contenido, si le da a la gente me gusta, si esta foto o este contenido no tiene tantos me gusta, te afecta. Entonces, es una cuestión de que yo pienso que también pues tenemos que tener esa inteligencia emocional que a veces nos cuesta, ¿no? Porque esto también es un abanico muy amplio, pues a la hora de la autoestima, todo lo relacionado con lo que nosotras mismas pues sentimos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos como ese miedo también a perdernos las cosas. De ahí el FOMO cuando dicen, yo soy millennial, yo no soy generación Z. Y es verdad que yo los escucho a algunas personas, a algunos compañeros míos que son más jóvenes de la comisión ejecutiva, que me dicen, madre mía, menudo FOMO perderme el seminario de investigación. Y yo decía, digo, ¿pero qué es FOMO? Y bueno, me lo explicaban y claro, para mí era algo como, pues no sé, nuevo. A ver, yo tengo 31 años, no soy tan mayor. Pero bueno, ya hemos salido de la edad, ¿no? O sea, somos jóvenes para... siempre me meto ahí la muletilla esta, o la frase, mejor dicho, de somos jóvenes porque no estamos emancipados, pero no somos jóvenes porque ya tenemos más de 30. Pero bueno, eso también lo... Jóvenes, pero no mucho, la verdad. Así que bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Y ahora pues vamos a dar paso a preguntas. Yo os quiero agradecer pues por esta mesa tan interesante que ha sido, de diferentes temas que se han tocado, ¿no? Pero que son fundamentales pues por la era digital y por la sociedad que estamos construyendo y que tenemos a día de hoy. Esa sociedad del clic, que es lo que estuvimos hablando, esa sociedad también individualista que se está construyendo y que al final no estamos trabajando en tener ese sentimiento de pertenencia, que también lo hemos hablado, ¿no? Pero un sentimiento de pertenencia pues desde la perspectiva buena de qué es un sentimiento de pertenencia. Pero bueno, no me voy a enrollar más, vamos a dar paso a las preguntas. Así que nada, tenemos ahí un micro para quien quiera intervenir. Vale, sí, por ahí hay una pregunta, muy bien. Yo tengo, de todas maneras. Hola, vale, buenos días. Nada, me preguntaba para Fernando y para José María. Para Fernando, hablaste del odio en las redes sociales y cuál crees que, de acuerdo a tu vivencia, qué es lo que está cambiando en relación a esto y para que este sea cada vez más evidente en las redes sociales. Y para José María, de tu ponencia me quedé con algo y es que no todo vale, te lo compro, pero ¿qué opinas tú de que la extrema derecha tenga la libertad de decir lo que opina a través de las redes sociales en relación a la comunidad LGTBI y a la inmigración? Muchas gracias. Gracias, Fran, por tu pregunta. Y la verdad es que es bastante interesante, ¿no?, explicar qué vivencias tenemos todos y cada uno de nosotros con respecto a las redes sociales, ¿no? En general, todos tenemos un perfil público y tenemos un perfil privado. Nosotros en las redes sociales compartimos nuestro perfil público. Y para nosotros, con respecto a nuestros amigos, con respecto a la gente que nos conoce, pues podemos tener un perfil más privado, ¿no?, un perfil más personal.
En medio tenemos la barrera que diferencia ese perfil público de ese perfil privado. Y es que el problema es que la gente ya no tiene un perfil público, sino que lo oculta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ocultar ese perfil público, ocultarte en redes sociales, anonimizarte, ponerte un nombre diferente, resulta en que el discurso de hacerlo sea muy fácil y que no tenga consecuencias, ¿no? No hay nadie que te identifique. Nos hablaba José María en su ponencia de que sí, de que la policía tiene presencia, de los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen presencia en las redes, pero si no hay forma de identificarte, eso es un problema. Entonces, las personas que publican en las redes sociales tienen esa protección frente a estos discursos de odio. Bajo mi vivencia, hombre, pues yo no soy un usuario muy proactivo a la hora de crear contenido, pero sí que soy consumidor, no gran consumidor, pero sí que me considero consumidor y soy bastante observador y me gusta revisar todos los comentarios, en este caso, de las publicaciones. Y cuando ves aquellas que tienen alguna tendencia política, algún tinte político, vemos claramente que está el insulto fácil, que está el populismo, está ahí dentro. Cuando se habla de personas del colectivo LGTBI, hay insultos hacia ese tipo de personas. De que se habla del colectivo migrante, hay insultos hacia ese colectivo de personas. Basada, yo creo que ahora mismo, pues, como comentaba antes en la presentación, en esa diferencia entre el discurso del nosotros y el ellos, ¿no? Es un discurso deshumanizador completa y absolutamente, y debe ponerse, en este caso, fin a ese discurso, pues, para que de verdad nos fijemos en las personas, que es lo que de verdad importa. Muchas gracias por la referencia, Fernando. Y respondiendo, por supuesto, a la pregunta, claro, no es fácil de responder, porque aquí hemos abierto, se me escucha bien, ¿verdad? Hemos abierto con esa pregunta un gran debate secundario, y es, claro, cuando entramos en las esferas de la política, claro, los políticos, especialmente aquellos que ostentan cargos, autoridades, diputados, senadores, nacionales o regionales, están protegidos por prerrogativas especiales que les permiten tener, digamos, más capacidad para expresar sus opiniones o ideas sin represalias. Claro, una persona que esté en política no puede estar condicionada, amedrentada, para autocensurarse a sí mismo en las expresiones, por muy contrarias a nuestros ideales que sean. Pueden ser del mal gusto, pueden rozar el delito, pero lo cierto y verdad es que son personas especialmente protegidas. ¿Para qué? Para que puedan ejercer su cargo para el cual han sido elegidos por sufragio de los ciudadanos con total libertad, sin condicionante. Y ahí es donde entra en conflicto, claro, y se generan esos grandes debates de ¿deberían tener límites? ¿Deberían medirse las opiniones de los políticos también? Claro, es complicado, es complejo, porque ya no hablamos del ciudadano de a pie, que obviamente está sujeto al Código Penal con todas sus consecuencias. Estamos hablando de un cargo público que en el ejercicio, importante, en el ejercicio de su cargo, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, del Senado, expresa opiniones, ideas, que si las dijese en otro contexto, fuera de lo que es el ejercicio de su cargo público, podrían ser delito. Claro, ahí está la cuestión. Al final, los políticos no dejan de tener protección, pero protección para que sean libres, para que puedan ejercer, insisto, su cargo con total libertad y sin condicionante, que para eso, por supuesto, han sido elegidos. Si fuese de otra manera, también estaríamos condicionando la labor parlamentaria, por ejemplo. No puedo decir... Hay un humorista muy conocido aquí en España para nuestros queridos asistentes de Portugal, que hacen un grandísimo esfuerzo por estar aquí, un humorista llamado José Mota. José Mota hace muchísima reivindicación y crítica social haciendo sketch humorístico sobre precisamente la labor parlamentaria. Y hay precisamente muchísimos sketches precisamente sobre eso, sobre la censura, sobre lo políticamente correcto, sobre lo que no debes decir, sobre lo que va a ser de más gusto, sobre lo que
van a opinar de ti porque tú vas a decir algo y después viene el titular que te va a criticar, te va a tachar, Pero claro, volviendo a la pregunta y cerrándola ya con una idea, claro, más que opinar sería garantizar. Ahora, el uso que se haga de esas garantías que te da el ordenamiento jurídico para el ejercicio de tu cargo, claro, eso ya depende de cada uno, por supuesto. ¿Más preguntas? Vale. Allí. Gracias por todos por la presentación. Me voy a falar en portugués porque no hablo muy bien español. Para Maria, muitas gracias. Eu também venho estudando pouco de memes em Portugal. Eu gostava de saber, no contexto espanhol, como que tem sido o uso dos memes para desinformação por parte da extrema-direita. Eu digo isso porque nós, em Portugal, temos o André Ventura, que é o líder do partido de extrema-direita, o Chega, e ele tem usado muito, através das redes sociais, como o TikTok, para desinformar através de memes. E, assim, ele cativa os apoiantes e etc. E como tem sido isso aqui na Espanha? Mesmo uma curiosidade. Obrigada. Gracias por la pregunta. Sinceramente, no sé muy bien cómo responderte. No estoy muy informada al respecto, pero bueno, yo creo que los memes sí que son muy utilizados, como he dicho, como propaganda, ya no solo por los políticos, sino por cualquier empresa, porque es eso, utilizan el humor, utilizan la ironía para introducirte ideas, pero como destacaba, no de manera directa, como a lo mejor sería un discurso de odio, que tú consideras un discurso de odio, sino de manera pues muy sutil y hace pues que vayamos interiorizando ideas. Con referencia a la pregunta que me has hecho, pues eso sí que no te lo puedo responder porque no tengo ese conocimiento. Es lo único que te puedo decir. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Parabéns pelas comunicações que foram todas muito diferentes, mas muito interessantes e que acabam até por se articular. Eu tinha aqui uma pergunta para embora todos tenham sido muito interessantes, e eu também vou aqui seguindo um bocadinho as notícias e a investigação em relação aos discursos de ódio, e tinha aqui uma pergunta, uma indagação, digamos assim, um repto para o Fernando e para o José. Não sei se entendem o que eu estou a dizer. Sim, pode falar em português, sim, sem problema. Muito bem. Pronto. Recentemente o Pedro Sánchez lançou a ferramenta ódio, não é? Que é muito recente, como uma medida de ódio, como uma medida contra o ódio e contra a polarização, digamos que abordando o ódio como se fosse poluição. No fundo, ele, passando aqui a imagem, quer medir com a ferramenta ódio a pegada, não é a pegada ecológica, mas a pegada de ódio que cada um de nós deixa, e sobretudo em Espanha. O objetivo dele é transformar algo invisível em visível, não é? O invisível é o ódio, e algo que seja mensurável, criando indicadores mensuráveis e debatíveis publicamente. Digamos que, basicamente, o objetivo desta nova plataforma, que foi lançada, curiosamente, numa altura em que eu estava em visita a Madrid, muito recentemente, e o objetivo é, sobretudo, responsabilizar as plataformas digitais, sobretudo por conteúdos ilegais que não são removidos, penalizar a manipulação algorítmica e fazer alguma pressão para que as plataformas prestem contas públicas em relação ao discurso de ódio. E, na verdade, Espanha não quer agir isoladamente, quer criar uma aliança europeia em relação a esta plataforma. Mas tem tido
dificuldades, porque isto tem gerado controvérsia, sobretudo em Espanha. E a controvérsia é a seguinte, e é exatamente aqui que eu gostava de saber a vossa opinião, como é que vocês se posicionam. Porque, de um lado, uns veem-na como uma estratégia fundamental para proteger a democracia, mas, por outro lado, há quem diga que isto é um grande risco para a liberdade, sobretudo para a liberdade de expressão. Em relação àquilo que vocês têm estudado sobre o tema, qual é a vossa posição? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é muito interessante e eu vou contestar com 3 ideias. A primeira, uma notícia que em Espanha foi muito sonada, foi que os menores de 16 anos não tinham que ter o acesso às redes sociais. Há muitos motivos para isso, porque não têm as suas capacidades desarrolladas completamente e não têm conhecimento como funcionam as plataformas. Então, eu acho que é importante dicha restrição, perdão, que não sei decirlo en portugués, e pela sua aplicação se tiene que integrar de alguna forma para el conocimiento no solo en las aulas, sino que al final podamos entender desde la sociedad todos estos problemas que derivan de las redes sociales. A segunda idea é que todo isto é un risco para a democracia, porque as ideias são difundidas sin nenhuma ética. Os profesionais têm códigos deontológicos, non sei se se dice así en portugués, e têm que regirse até os códigos deontológicos para o exercicio da súa profissão. Então, no internet, isso non é preciso. Cualquiera pode difundir dicha informação. E a terceira ideia é a soberania dos dados. É muito importante que a Europa trabalhe pela sua soberania dos dados. Todas as plataformas são from Estados Unidos da América ou China, vale? E temos problemas de soberania de dados. Todas as plataformas são da fora da União Europeia. Então, a União Europeia tem que trabalhar muito mais por a sua soberania, pelas suas infraestruturas e pelos seus sistemas de informação para ter delimitado o exercício de sua democracia. Vale. Mis disculpas por esta mezcla de portuñol. Teño intentado falar tudo en portugués, mas há algúns conceitos que non controlo con moita precisão. Muito obrigado. José María, tienes 15 segundos. Vale. Bueno. Gracias por la pregunta. Yo no falo portugués, es español. Evidentemente, el planteamiento claramente es un reto, pero un reto a seguir que continuará y continuará y continuará, porque al final el entorno digital lo que permite es la creación de contenido diaria, miles y millones de contenidos. ¿Cómo se controla eso? Evidentemente hay preocupación, no solo en el gobierno español, en todos los gobiernos, la Unión Europea también. ¿Qué está haciendo el gobierno de España? El gobierno de España está promoviendo normativas para limitar el acceso a aquellos colectivos que considera más vulnerables, menores de edad. Los menores de 16 años se les va a limitar, todo apunta a ello, el acceso a las redes sociales. Bueno, a partir de los 16 años, ¿qué tienen? ¿Vía libre? No, hay que formar, hay que educar, hay que explicarle a este sector de población que no todo vale, que está castigado, que está penado ciertas conductas.
Y ahí es donde está también la formación que están recibiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ha creado una oficina contra la lucha contra los delitos de odio. Ahí se están formando a los policías, ahí se está formando a personal para, precisamente, controlar este tipo de conductas y que, por supuesto, no escalen, porque la escalabilidad es brutal. No quiero extenderme más, espero haber respondido a tu pregunta de una forma muy rápida y sencilla, pero el tiempo y me están presionando. Después podemos comentarlo en la comida, sin problema. Gracias. Vale, ¿vamos regulinchi de tiempo o qué, Paco? ¿Vamos bien? No, Alba tenía una pregunta, se la concedemos, pero que sea súper breve. Y las respuestas muy breves, ¿vale? Por favor. Está súper interesante, pero claro, los tiempos son los que son. Vale, voy a ser muy breve y después podemos comentarlo en la comida. Enhorabuena a todos por las propuestas. Creo que ha sido una mesa súper interesante y con muchísimo nivel académico. Mi pregunta va para María porque, bueno, enhorabuena también por tu presentación. Me cae bastante más cerca a nivel de temática, ¿no? Me ha gustado mucho y me ha planteado algunas cuestiones, sobre todo con respecto a los antecedentes o a los orígenes del meme. Me ha recordado un poco a otro fenómeno visual digital que ha sido el del selfie, que también tiene unos antecedentes clásicos, ¿no?, en el retrato, mismamente el autorretrato, pero que como fenómeno como tal, como concepto selfie, sí que nace en el ecosistema digital y creo que quizás en el caso del meme sea parecido. Entonces, mi pregunta / comentario es si no crees que más bien el nacimiento y el origen del meme se debe ubicar como fenómeno visual dentro del ecosistema digital, aunque se pueda mencionar, como tú bien has dicho, a nivel de raíz etimológica o de antecedente, esta relación más con el meme, genética y demás. Pero mi pregunta es si lo ubicarías como tal el origen ahí atrás o si más bien sería antecedente y el origen estaría en el ecosistema digital. Sí, totalmente. O sea, su origen del meme actualmente, como lo concebimos nosotros, es en el ecosistema digital. De hecho, tenía una diapositiva que diferenciaba que, bueno, a partir de 2018 la RAE acoge dos acepciones para el término. Una es más cercana a la idea original que he planteado de Dawkins, pero que otra acepción, de hecho la tengo aquí, pues es eso, imágenes, vídeos o textos que son difundidos en las redes sociales con fines humorísticos o satíricos. Y sí, y luego, bueno, pues decía que realmente la segunda parte de mi exposición sí que va más enfocada a esa acepción. Así que la pregunta es totalmente, el nacimiento del meme como tal sí que se asocia ahora mismo más al Internet, tal cual como yo he enfocado la exposición de los sesgos de confirmación y todo eso. Vale, muchas gracias. Vale, pues ya no tenemos más tiempo porque tenemos que seguir con la siguiente mesa de redes sociales, influencia y viralidad. Así que nada, os quiero agradecer pues todas vuestras intervenciones, Fernando, María, José María, Miguel Ángel, vuestras presentaciones, porque han sido temas muy variados, pero muy interesantes. Creo que esta mesa, junto con las demás, por supuesto, son bastante interesantes, pero bueno, yo que estoy moderándola, pues me ha parecido bastante chula. Así que os agradezco pues también ajustaros al tiempo y bueno, os agradezco todas las intervenciones y nada, cerramos esta mesa y damos comienzo a la siguiente. Muchas gracias.